soy la hermana María de los Ángeles, vengo de la ciudad de Barranquilla, Colombia, y tengo, por gracia de Dios, 8 años ya en la comunidad. Bueno, la historia de mi vocación es así. Yo nací en una familia creyente, practicante, católica, gracias a Dios, pero yo no era como tal practicante, sino que era, como se le dice, católica light. Me sabía las oraciones que todos normalmente no sabemos, pero hasta ahí. De vez en cuando iba a misa, pero no hacía nada más. No conocía nada de la vida religiosa. Cuando era pequeña no pensaba, no se me pasaba por la cabeza ser religiosa, no conocía nada de la vida religiosa. Y fui creciendo, me iba muy bien en los estudios por gracia de Dios, me gustaba mucho estudiar, no era que tuviera a mis padres ahí encima mío que hicieran las tareas, me gustaba mucho estudiar y fui creciendo, entré en la adolescencia y empecé a ser más rebelde, desobediente, perezosa, no le ayudaba a mis padres en el negocio. Cuando tenía 17 años ya empecé a tener un novio, entonces empecé a decir mentiras para poderme encontrar con este novio, puesto que en mi casa me cuidaban muchísimo, ellos no me dejaban salir así, porque yo era solamente de casa, colegio, colegio, casa, yo no me dejaban, me cuidaban muchísimo. Y a la edad de los 18 años empecé a trabajar, empecé a adentrarme mucho más en el mundo, a caer más en vanidades, en modas, en fiestas, empecé como a conocer mucho mundo, ¿no? Y hubo un momento en el que mis padres no les estaba yendo bien en el negocio que ellos tenían en Barranquilla, entonces tuvieron que mudarse a otro lugar. Yo me quedé en Barranquilla, puesto que yo ya estaba trabajando y a la vez estudiaba. Entonces ahí fue mi mayor perdición porque ya no estaba al cuidado de ellos, ya no estaba, no tenía quien me vigilara, entonces ahí fue mi mayor perdición, me metí mucho más en el mundo y yo aparentemente era feliz, todo el mundo me felicitaba que porque yo estudiaba y trabajaba a la vez, pero mi corazón no estaba lleno, estaba muy vacío, muy triste, aunque no lo mostrara, ¿no? Me pasaba algo muy curioso y era que cuando iba a fiestas, a discotecas, yo regresaba a la casa y regresaba llorando, llegaba a la casa llorando, pero yo decía, pero yo ¿por qué estoy así? Si aparentemente pues la pasé bien, bailé, estuve con las personas que me agradan, pero no era feliz. Llegaba a mi casa pues llorando. Y así fue pasando el tiempo, fue pasando el tiempo y, y hubo un momento en el que mi hermana menor, fue a un retiro espiritual. A raíz de este retiro espiritual ella tuvo un cambio de 160 grados. Tuvo un cambio en su vida, un cambio en todo, en su forma de ser. Y esto a mí me impresionó mucho porque mi hermana también, al igual que yo, estaba muy metida en el mundo y ella empezó a rezar mucho más, a ir a apostolado, a consagrarse a Jesús por medio de la Santísima Virgen María. Su cambio me impresionó mucho y yo empecé a seguirla, empecé a preguntarle cosas, ella me enseñaba, me invitaba a los apostolados a los que ella asistía. Me llevaba a vigilias también de adoración también y todo esto poco a poco me fue gustando. Hasta que hubo un momento en el que yo fui a un retiro espiritual y me gustó todo eso fue como un abrir de ojos, todo este mundo de Dios, fue un abrir de ojos, yo decía, Dios mío, ¿en qué estaba metido? Y empecé a experimentar un gusto por las cosas de Dios. De ahí en adelante renuncié radicalmente al pecado, renuncié totalmente al mundo, a las vanidades, renuncié totalmente a todo eso. Empecé a consagrarme a Jesús por medio de la Santísima Virgen María, empecé a buscar más la oración, no sabía rezar, yo no sabía cómo se hacía eso, pero empecé a buscar la oración, empecé a asistir a apostolados, estaba en un grupo católico, entonces empecé a asistir a apostolados que me invitaban, ¿no?
Y todo esto llenaba mi corazón, era muy feliz. Y en mi corazón empezó a acrecentarse un deseo de la salvación de las almas, de que era tan poco lo que hacía, tan poco, y que Jesucristo sufría tanto por las almas, y que habían tantas almas que estaban en pecado mortal y que estaban a punto de condenarse, y que Jesucristo estaba sufriendo por cada una de esas almas. A mí eso me impactaba tanto, me impresionaba muchísimo, y ese deseo de la salvación de las almas se fue acrecentando, se iba haciendo muy fuerte, y el deseo de Dios fue acrecentándose. El deseo de ir a la adoración al Santísimo también. Recuerdo que pasaba largos ratos con el Señor, buscaba la adoración a Jesús expuesto, lo buscaba para estar con Él largo rato, ¿no? Y yo iba, y pues yo siempre le decía lo mismo al Señor. Yo no sabía qué decirle, y a veces no le decía nada, pero era como experimentaba una paz y un descanso delante de Él, y experimentaba a la vez como, como que este es mi lugar, como que aquí tengo que estar. Y cuando me iba, como que no quería irme, como que quería seguir estando ahí con Él, ¿no? Y se fue acrecentando este deseo de la salvación de las almas, pero hasta aquí no me había planteado la idea de ser religiosa, porque yo pensé que todo esto era normal, ¿no? Pero son señales e indicios que más adelante supe que son indicios de que existe una vocación, de que hay una vocación religiosa, ¿no? Bueno, hasta este momento yo estaba trabajando, y bueno, me sentía muy impotente, como muy limitada, porque quería servirle más al Señor, quería entregarme más, pero tenía un horario de trabajo y no podía hacer todo lo que quería hacer. Entonces empecé a pensar, bueno, si me entrego más al Señor, pero no, hasta este momento no pensaba en ser religiosa, sino, bueno, como laica, le puedo servir al Señor, como objeciones a que uno le coloca la vocación, ¿no? Entonces me decía eso, como puedo como laica servirle al Señor, pero me preguntaba a la vez, y sí, pero para hacer eso tengo que renunciar al trabajo. Y me entraba como el temor de renunciar a este trabajo, porque era un trabajo pues estable, ya tenía 4 años de estar en esta empresa, y yo decía, pero es tan difícil conseguir un trabajo estable y yo pues dejarlo. ¿Cómo hago si quiero entregarme más al Señor, pero a la vez no quiero renunciar al trabajo? Entonces eso estaba ahí en mí, ¿no? Y se fue todavía ese deseo de la salvación de las almas, de servirle más, de entregarme más al Señor. Eso se iba acrecentando más, los deseos de estar con el Señor, con el Santísimo. Eso se iba acrecentando muchísimo en mí, hasta que, y estuve pensando mucho, ¿será que lo dejo? ¿Será que lo dejo? Hasta que una vez fue ya no pude, y dije, no, voy a renunciar al trabajo, voy a renunciar al trabajo. Y bueno, el Señor me dio la fuerza y la gracia de poder renunciar al trabajo. Es una de las cosas que más me ha costado, o sea, que más me costó para determinarme en este camino, ¿no? Porque era un trabajo, pues, como lo he dicho, un trabajo estable, un trabajo que ya tenía tiempo de estar ahí. Entonces, bueno, tomé la decisión de dejarlo, empecé como laica, como a formarme, y después de un tiempo de formación fui de misión. Y yo era feliz, ¿no? Yo era feliz, pero todavía había algo en mí que me pedía más entrega, más radicalidad, porque yo veía que en la vida laical no había esa radicalidad, no había como eso que yo quería, darlo todo totalmente al Señor, ¿no? No había eso. Entonces me fui un tiempo de misión, siendo laica, me fui de misión, y yo dije, aquí está todo lo que yo quería, ¿no? Todo lo que yo anhelaba, lo que yo deseaba, y me fui de misión. Pero para mi sorpresa me fui a esta misión, y todavía estaba como ese deseo de algo más, de hacer más,
no era eso lo que el Señor quería para mí. Entonces ahí fue, en esa misión, empecé a plantearme la idea de ser religiosa, la posibilidad de ser religiosa. Pero me daba mucho miedo por, bueno, ¿será que será eso? ¿Será que es el camino que Dios quiere para mí? ¿Y si me equivoco? ¿Qué va a pasar conmigo? Como tentaciones que normalmente vienen cuando uno tiene la vocación, ¿no? Objeciones que normalmente pasan, ¿no? No solamente a mí, sino a muchas. Yo creo que a todas les pasa eso, ¿no? Entonces, bueno, empecé a rezar dentro de esa misión y algo me decía que tenía que dar algo más, ¿no? Que tenía que dar algo más. Al final de esta misión, mi mamá se enfermó y bueno, ya como estaba finalizando la misión, me fui a donde mi mamá y yo dije, bueno, me quedo con mi mamá, la cuido, voy a hablar con el párroco del lugar donde está mi mamá y le voy a plantear como la posibilidad de hacer apostolado en este pueblito, cosas así, ¿no? Ya como que dije, no, mi mamá está enferma, no, ¿para qué ser religiosa? ¿No? Entonces, a los días de haber llegado a mi casa, a los días viví un retiro espiritual. Y curiosamente en este retiro espiritual, las meditaciones que nos daban se enfocaban mucho a la entrega total al Señor, como la renuncia cuando uno quiere entregarse al Señor, uno tiene que ser radical y uno tiene que dejarlo todo por el Señor. Entonces las meditaciones se enfocaban en esto, uno tenía que dejar todo, cosas que para uno pueden ser dolorosas, familia, amigos, trabajo. Y esto me impresionaba mucho, ¿no? Y me taladraba el corazón y era algo como tan fuerte y yo decía como que el Señor quiere que yo sea religiosa y es un deseo de entregarme al Señor, de estar con el Señor y era algo tan fuerte que yo decía, ¿qué me voy a inventar? O sea, no tengo que inventarme nada, el Señor quiere que sea religiosa. O sea, yo conocía a las hijas de la Sagrada Familia, ya yo las había visto, ya sabía, ¿no? Y bueno, yo dije, bueno, al terminar este retiro, voy a hablar con la Madre María Jesús y le voy a decir que voy a ser religiosa. Y bueno, ese día, por gracia de Dios, entré a la comunidad y bueno, para mi sorpresa, mi madre se recuperó al poco tiempo. Entonces ahí queda visto de que el Señor, como dice en la palabra de Dios, como el Señor se encargará de los nuestros y nosotros nos dedicamos a Él. Entonces es así, ¿no? O sea, muchas veces ponemos obstáculos, es que tengo este trabajo, es que tengo esta necesidad familiar, pero Dios está primero, Dios está sobre todas las cosas y a Él debemos atender, a su voluntad, a lo que Él nos pide y ya Él se encargará de todo lo demás, ¿no? Nosotros no podemos pretender que las cosas, que por nosotros las cosas se van a solucionar. Muchas veces las cosas no se van a solucionar por nosotros, sino que es la mano de Dios quien lo hará todo. Y así en mí quedó así testificado de que el Señor se encargó de mi familia y hasta ahora sé que se sigue encargando de mi familia. Yo rezo por ellos, oro por ellos y que hay un afecto muy grande hacia ellos, que es normal que exista un afecto pues grande hacia la familia, pero primero está Dios, primero está el Señor, por encima de todas las cosas y a Él debemos responder. Y solo cuando hacemos su santa voluntad somos felices. Y así a mí me pasó así. Yo pensé que la voluntad de Dios era que yo hiciera apostolado, pero su voluntad no era que yo hiciera apostolado, a pesar de que sembró en mí el deseo de la salvación de las almas, ¿no? Muchos dirán, pero porque yo soy monja contemplativa y muchos dirán
¿Cómo así que tiene el deseo de la salvación de las almas si es una monja contemplativa? Muchos piensan que la vida contemplativa no hace nada. Yo he escuchado muchas veces eso, ¿no? Que bueno, que ellas están ahí encerraditas, que no hacen nada, que ellas deberían salir. Yo lo he escuchado muchas veces, pero yo no me inquieto ni me turbo cuando escucho estas cosas, porque yo sé que es normal que, bueno, las personas no están aquí adentro y les es muy difícil entenderlo, ¿no? Pero ya uno cuando es llamado a esta vocación contemplativa y cuando uno está aquí adentro, uno sabe de que uno hace muchísimo, ¿no? Es lo que enseña por lo menos Santa Teresita del Niño Jesús, que dice, en el corazón de mi madre, la iglesia, yo seré el amor. La vida contemplativa hablan los santos, habla la iglesia de que es el corazón de la iglesia. Si el corazón deja de latir, entonces pues el cuerpo se mueve. Entonces así también es la vida contemplativa, que con su vida de oración, que con su vida de sacrificio, con la búsqueda continua de la santidad y la fidelidad a la regla y a las constituciones, ella va edificando a la iglesia, va construyendo la iglesia, va sosteniendo las misiones, aquellos misioneros que están allá en tierras lejanas, en tierras difíciles, y que con la oración de una contemplativa quizás ese misionero se levante, siga adelante, pero es porque hay una monja en su vida oculta, en su vida sacrificada, que está rezando por él. Entonces eso nadie lo ve, pero es grande esto, es un misterio, ¿no? Y esto me llena de mucha alegría y sacia mi alma porque no me quedo en un mero apostolado, sino que voy a la humanidad entera por medio del sacrificio, delante de Jesús Eucaristía, en la oración, buscando cada día la santidad en las cosas pequeñas, ¿no? Entonces esto me llena de mucha alegría y se sacia ese deseo de la salvación de las almas. Y aparte, bueno, que nosotras somos adoradoras perpetuas, y bueno, a los inicios yo experimentaba muchos deseos de estar con el Señor, con el Santísimo Sacramento. Entonces estos deseos se han saciado en esta congregación porque adoramos al Señor día y noche, ¿no? Entonces esto me llena de mucha alegría, sacia mi corazón. Y aparte porque nuestra espiritualidad es la vida de unión con la Santísima Virgen María, ¿no? Y San Luis María Griñón de Montfort dice que para que reine Jesucristo debe reinar la Santísima Virgen María. Entonces, para que muchas almas conozcan a Jesucristo, muchas almas empiecen un camino de conversión, necesitan a María, necesitan a la Santísima Virgen María. Entonces, si yo cada día buscando ser ella, buscando imitarla, buscando pensar en ella, agradarla, muchas almas van a empezar un camino de conversión. Aunque yo no vea los frutos, no necesito ver los frutos. Con tal de que el Señor y la Virgen vean los frutos, eso es suficiente. Entonces eso me llena de mucha alegría de que estoy ayudando al Señor de una u otra manera. Lo que me impresiona mucho de esta congregación es la exquisita caridad que buscamos día a día entre nosotras. Como buscamos amarnos, buscamos cuidarnos las unas a las otras, como mirar en cada hermana a la Virgen María. Bueno, ¿cómo trataría la Virgen María? ¿Cómo le hablaría la Virgen María, ¿no?, a esta hermana? Entonces, como esto me impresiona muchísimo y cada día nos exigimos en esto de la caridad, ¿no? Entonces, como esto me impresiona muchísimo porque es como un cielo en la tierra, ¿no? Porque en el cielo solamente se vive para amar, ¿no? Y aquí buscamos pues amarnos cada una entre nosotras y amar a nuestro Señor, ¿no?, que es lo más importante, y de ahí brota esa caridad, ¿no?, que es del amor de Dios y del amor a la Virgen. Entonces, bueno, esto me impresiona mucho. Bueno, realmente medito, hay veces me pongo a pensar y medito en esto de ser religiosa, ¿no?, que es algo muy grande, que es algo que uno
yo personalmente siento que no merezco porque estoy desposada con Dios, o sea, con el Rey del cielo, o sea, con el dueño de todo. O sea, a mí me parece que esto es tan grande que es un llamado de predilección que no es porque yo tenga méritos o porque yo sea buena, porque ciertamente, como han escuchado, he tenido mi vida de pecado, vida de mundo. O sea, es algo porque, o sea, yo pienso, Dios lo quiso, o sea, Dios me quiso para Él. Esto es una cosa que, o sea, que sobrepasa, o sea, me parece tan grande que en verdad siento que no merezco, pero quiero corresponderle con todo mi ser y con todo mi corazón al Señor.